costa norte de Perú existe un ecosistema que alberga una gran diversidad de aves y vida marina. Se trata de un tipo de bosque que crece entre la desembocadura del río Tumbes y los estuarios de otros ríos cercanos, donde canales y esteros de agua salada permiten la fácil observación de las aves que se alimentan y anidan en este mágico lugar. Los peruanos somos afortunados, pues esta es una muestra valiosa de la gran diversidad natural de nuestro hermoso país. Una de las cosas que más me gusta de la naturaleza es que esta siempre nos enseña que para ella no existen fronteras. Esta hermosa playa es Punta Capones, el inicio de nuestro territorio nacional. Y ahí tenemos el Ecuador. Y es aquí donde inician los manglares de Tumbes. Acompáñenme en este episodio sensacional sobre los manglares de Tumbes y la gran riqueza biológica que este encierra. Nos estamos yendo a los manglares de Tumbes y un muy buen amigo nos recomendó que visitáramos el Hotel Hacienda El Guamito. Y es que en este lugar, además de ser un hotel y ser una langostinera, ofrece una gran diversidad de especies de aves. Vámonos a recorrer la Hacienda El Guamito y a descubrir todas las aves que tienen él. El bosque seco ecuatorial es un ecosistema costero único en el mundo. Cubre la costa sur del Ecuador y del norte del Perú, los departamentos de Tumbes, Piura y Lambayeque. Y justo ahí tenemos una ave endémica del Perú y propia de este bosque seco ecuatorial. Es un fringilo cinereo y a mí me encanta su magnífico pico amarillo. Y también ahí tenemos una urraca. Esta es la urraca de cola blanca, mirándonos desde lo alto de ese árbol. ¡Uy! Y en ese árbol es otra ave muy particular. Esa es fácil de reconocer por su tamaño y cuerpo estriado. Es el cucarachero ondeado. Es muy interesante cómo estas aves propias del bosque seco ecuatorial se han sabido adaptar a las condiciones de esta geografía. Un ambiente completamente seco y cálido que puede llegar hasta los 40 grados de temperatura. Ese es el batará acollarado, otra ave de la región tumbesina. Este de color blanco es el macho. Ahí en ese alambre se ha parado uno de los picaflores más pequeños de todo el Perú. Ese es el cola de espina acollarado. Miren qué lindos diseños y tonalidades le regaló la naturaleza. Estoy viendo con los binoculares. En ese árbol hay un hornero, conocido acá como la chilala, que está haciendo su nido. Vamos a tratar de filmarlo trabajando en su nido. ¡Qué buena experiencia! Si bien esta es un ave común en el norte, aquí la podemos observar construyendo su nido. Es el hornero de pata pálida.
No puede ser. Ahí, en el borde del camino tenemos un ave mirándonos fijamente. Esta es una lechuza terrestre. No sé ustedes, pero las lechuzas y los búhos siempre me van a fascinar. Felicitaciones a los amigos de la Hacienda Guamito, pues en su propiedad albergan a un buen número de aves sorprendentes. Ahora, vayamos hacia el lado de las lagunas. Es fascinante toda la gran diversidad de aves que hemos visto solo en el ingreso. Y ahora nos estamos yendo hacia las lagunas. Así que vamos a ver más aves de Tumbes. En un lugar tan seco como son los bosques secos ecuatoriales en Tumbes, estos espejos de agua realmente concentran muchas aves. Y tenemos también la totora, tenemos el bosque seco, tenemos distintos hábitats y por ello hemos podido ver estas más de 50 especies de aves. Siempre lo hemos dicho, el agua es vida y es uno de los mejores lugares donde se van a concentrar todas las aves y todos los observadores de aves también. Ahí tenemos al corocoro o ibis blanco. Si bien esta ave tiene una gran distribución, en el Perú solo se le puede ver en los humedales y manglares de Tumbes. Y ahí tenemos dos especies de martines pescadores. Ese, que es de mayor tamaño, es el más grande de todos en el Perú. Es el martín pescador grande. Y más allá, tenemos una pareja de martines pescadores verdes. Uy, y ahí, justo en medio del agua, se ve un buen número de aves, todas muy tranquilas disfrutando de la paz y seguridad del lugar. Ahí tenemos distintas especies, como la cigüeñuela de cuello negro, algunas especies de garza, ¡wow!, la gran cigüeña gabán, entre otras varias aves. ¿Y ustedes, qué otras especies de aves pueden ver ahí? Este lugar es fascinante. Realmente en menos de 2 horas hemos visto más de 50 variedades de aves. Todas muy diversas, de muchos tipos, tanto en el bosque seco como en las partes de los humedales, de las lagunas. Y todas muy cerca de nosotros. Realmente un excelente lugar, una excelente mañana. Y pensar que Tumbes es el departamento menos extenso del Perú. Y pese a su corta extensión, su biodiversidad es asombrosa. Ahora es momento de continuar nuestro camino hacia los manglares de Tumbes. Dentro del Santuario Nacional Humedal de Tumbes se encuentra Puerto 25. Un punto, como el otro punto, es a los Algarrobos. Otro, el Bendito. ¿Y tú me recomiendas Puerto 25? Puerto 25 para hacer avistamiento de aves, por lo que su ambiente, digamos, es un 90% más natural. Finalmente, llegamos a uno de mis destinos favoritos en el Perú, los manglares de Tumbes. Y ya aquí nos reciben las fragatas volando en lo alto del cielo. Esa es la ave fragata magnífica. Si bien es un ave de amplia distribución, es una de las aves más emblemáticas de nuestra costa norte. Su tamaño es espectacular, más de 2 metros de envergadura. Y ahí, entre las islas de Mangles, podemos ver unas de cerca. ¡Vamos para allá! Miren esas bolsas rojas en las gargantas de los machos. Estas las usa para atraer a las hembras en el momento del cortejo. Y ahí, al lado del canal, podemos observar la garza real. Es algo común
y se le halla en distintas partes de nuestro territorio, pero nunca dejará de fascinarme por su blanco extremo y su gran tamaño. Todas estas aves y muchas más encuentran refugio en estos árboles de mangle. Me encuentro con el señor Martín Silva, guardaparque del CERNAP, aquí en los manglares de Tumbes. Y Martín ha sido guardaparque por 25 años en distintas áreas protegidas. Y ahora tenemos el gusto de estar con él aquí, en los manglares de Tumbes. Martín, ¿Cómo está? ¿cómo estás? ¿Qué tal? Cuéntame, justo estamos en un espacio de manglar y me habías dicho la distribución del manglar, ¿cómo era la distribución del manglar? La distribución del manglar es desde el Golfo de California hasta el sur de Perú. Y tenemos un relicto de 2 especies de mangle en San Pedro Sechura, Piura, pero en Tumbes tenemos las 5 especies de mangle. ¿Y cuál es la importancia? ¿Por qué se protege el mangle en sí? La importancia del mangle en el tema ecológico nos ayuda a purificar el aire, porque son árboles que todo el año están verdes. Económicamente, porque es hábitat de la concha negra, del cangrejo del manglar y otros organismos que son comerciales, de importancia comercial, de la cual mucha gente organizada, que son los extractores, aprovechan este recurso. Y también tiene una importancia para el turismo, ¿no? ¿Correcto? Y el otro tema también que es importante para el turismo, porque tienes un paisaje, tienes agua que entra del mar, sube y baja, y los turistas pueden bañarse, pueden pasar el día disfrutando de la naturaleza, y también pueden hacer pesca deportiva, o sea, pueden pescar, y eso ayuda mucho al visitante a desestresarse. No, muy bueno. Y también hay una gran diversidad de aves aquí. Así es. Hasta el año 1997, un ornitólogo francés identificó 148 especies de aves, entre aves residentes, aves obligadas al manglar y algunas aves playeras migratorias que vienen del Polo Norte hasta el Polo Sur. Pero este santuario es un área que está dentro de las áreas protegidas de importancia internacional, importancia mundial, porque es hábitat muchos crustáceos y moluscos que sirven de alimento para algunas aves migratorias que vienen y están en sus estadios en ciertas épocas del año. ¿A qué lugares nos vamos a ir ahora contigo? Bueno, vamos a ir al estero Sarumilla, estero Matapalo, Canal Internacional, y vamos a llegar a Boca Capones o Punta Capones, que es donde comienza el Perú y termina el Ecuador. Ese es un grupo de zarapitos. Miren el tamaño y forma de sus picos. Y ahí tenemos nuevamente al corocoro o ibis blanco. También presenta un pico alargado y curvo. El bosque manglar no es un conjunto de árboles agrupado en un solo cuerpo. Más bien podríamos verlo como un conjunto de pequeñas islas conectadas por una infinidad de canales de agua. Acabamos de ver un águila pescadora viniendo directo hacia nosotros, algo inesperado. Uno de los regalos de la naturaleza, nunca sabemos qué nos va a regalar la naturaleza. Acabamos de ver entre el mangle una espátula rosada, nos vamos a acercar lentamente para tratar de tenerla de cerca. Ahora ya estamos llegando a la isla El Palmar, una isla dentro de los manglares. Y es increíble porque dentro de esta isla hay una laguna. Entonces vamos a tratar de ver unos flamencos en esta laguna como otras aves.
Tenemos mucha suerte, justo ahí están todos los flamencos muy cerca. Vamos a acercarnos despacio sin hacer ruido. Ya nos vieron ya. Bueno, ya vieron al camarógrafo ya. Se han empezado a alejar, pero aún así podemos ver sus fantásticos colores. En el Perú tenemos 3 variedades o especies de flamencos. 2 de ellas están en la parte sur, en la zona andina, pero este, que es flamenco chileno como se le conoce, está en varias partes del Perú. Y acá tenemos un grupo de más de 30 flamencos. Los flamencos no tienen ese color inicialmente, nacen todos blanquitos y a medida que van creciendo, por el tipo de crustáceos, ¿no?, de los que se alimentan, van cambiando de coloración. Qué agradable experiencia estamos teniendo. Y como en toda área protegida por el Estado, debo de felicitar una vez más a los amigos guardaparques por la importante y ardua labor que realizan. Nuestros recursos naturales son muy importantes para el Perú y el mundo. Qué bueno sería que los gobiernos de turno prestaran un poco más de atención a estas áreas. Ahí junto a los flamencos tenemos un grupito de chorlitos y de playeritos. Estos no son residentes, estos no viven acá. Estos han migrado, han venido por estas épocas, por estas fechas, desde el norte de Norteamérica. Oh, y ahí hay un ave roja con negro. Muchas personas la conocen como el huanchaco. Es un nombre común, su nombre local. El canto y los colores son fascinantes. Una de las aves que considero más fascinantes aquí es la garza tigre. A esta ave tuve la suerte de verla justamente la primera vez que vine a los manglares y cada vez que vuelvo la sigo encontrando en el mismo lugar. Este fue un día fabuloso y deseo agradecer al equipo de la Reserva Nacional Manglares de Tumbes por todas las facilidades para este episodio. La confluencia de las aguas de la corriente del Niño, junto con la floración de los ríos que atraviesan la zona, es lo que crea esta gran biodiversidad. Tumbes es magnífico. Tenemos bosques secos, tenemos manglares, tenemos distintos hábitats, distintos espacios. El día que nos demos cuenta qué tan rico es nuestro país, qué tan ricas son nuestras regiones, y aprendamos a protegerlas, a conservarlas, tendremos un país mejor para nuestros hijos. Gracias por habernos seguido en este episodio. No olviden suscribirse a nuestro canal, darnos un like y compartir con los amigos. Hasta el próximo episodio.